Una vez una pareja de esposos que iban a una iglesia regularmente quisieron invitar a su pastor a un almuerzo. Entonces se acercaron donde el pastor, le dijeron: pastor, ¿sabe qué? Queremos invitarle una lasaña. Entonces el pastor, como no le gusta comer, como a todos los pastores no nos gusta comer, tuvo que sacrificarse y dijo: bueno, hermano, está bien, yo voy a ir. Entonces quedaron en un día, el pastor fue a la casa. Entonces los esposos habían preparado un rico plato. Si no recuerdo si era pollo, pavo, no recuerdo qué era. Pero resulta que ellos prepararon, tenían un juego de cubiertos de plata. Y ellos quisieron ponerlo allí para poder servirle al siervo de Dios. Entonces vamos a poner lo mejor para el siervo de Dios. Vamos a darle lo mejor, vamos a preparar el mejor plato, vamos a poner nuestros mejores cubiertos. Entonces ellos pusieron lo mejor y dice que comieron y estuvieron conversando un buen tiempo allí, el pastor allí con ellos, un tiempo muy ameno. Y luego llegó el momento del postre, ¿no? Entonces comieron el postre, entonces ahí tenía su cucharita. Entonces resulta que terminó todo, el pastor oró por ellos, el pastor se fue de su casa y ellos ya empezaron a recoger los cubiertos y los platos, y resulta que se había extraviado una cucharita. Entonces ellos empezaron a buscar la cucharita, era una cucharita de plata. Entonces empezaron a buscar por todos lados y la cucharita, no está la cucharita. ¿A poco que el pastor se la llevó? Ay, y no estaba la cucharita. Entonces ellos empezaron en su mente, ¿verdad?, a hacerse ideas de por qué sucedía lo que había sucedido, o por qué no estaba la cucharita. Y resulta que empezaron a decir: pero el pastor, ¿por qué nos hizo esto? Se nos llevó una cucharita de plata, nos hubiera pedido, nosotros se lo hubiéramos regalado. Ay, ¿ahora cómo hacemos, mijita? Uy, ¿cómo hacemos, el pastor? Hay que decirle, porque eso está mal, eso de robar es pecado. Y él predica muchas cosas y no puede estar haciendo estas cosas, el pastor. Pues resulta que se pusieron de acuerdo para invitar nuevamente al pastor a su casa a comer nuevamente. Pasó un tiempito y para poder confrontarlo, entonces resulta que el pastor nuevamente aceptó la invitación y regresó ese día a comer. Llegó el momento del postre, ¿no? Entonces el pastor dice: oiga, ¿cómo voy a comer el postre? Y en ese momento, en ese preciso momento, la pareja dijo: pastor, justamente de eso queríamos hablar. La última vez que le invitamos a comer, le servimos todo. Ahora resulta que se nos extravió una cucharita y queremos saber por qué usted se llevó la cucharita. Entonces el pastor dijo: ¿en serio ustedes están preguntando eso? Sí, pastor, explíquenos, por favor, ¿por qué usted se llevó la cucharita? El pastor se levantó un poco asombrado y les dijo: ¿tienen una Biblia en casa? Sí, pastor, tenemos una. Ok, permítame, sí, aquí en la sala tenemos una. Entonces van los señores, fueron a ver la Biblia y resulta que abren la Biblia y dentro de la Biblia estaba la cucharita de plata. Y les dijo el pastor: a usted debería darle vergüenza. Primero, porque me están juzgando mal, y segundo, porque se nota que la palabra de Dios no la leen. Historias como estas vemos a menudo, hermanos. En nuestro diario vivir, vivimos en un mundo donde la gente apunta con el dedo y lanza un mensaje o lanza una opinión sin saber a ciencia cierta. Es más, hay un verso muy conocido, porque Jesús, cuando estuvo en el Sermón del Monte, él dijo un verso que el más impío, créame, cualquier persona, usted salga a la calle y pregunte, cualquier persona se conoce esta escritura y la cita: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y llama la atención que en Juan capítulo 7, 24, Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por supuesto, esta aparente contradicción nos lleva justo al punto de cuándo juzgar y cuándo no, o qué juzgar y qué no. Entonces, permítame comenzar con algunas de las definiciones más antiguas de la palabra juzgar. Ahora, yendo al hebreo, juzgar significa, en primer lugar, dirigir o guiar. ¿Sí? Ustedes se recuerdan, en la época de Moisés, Dios llamó a un hombre como Moisés. Entonces,
este hombre, como Moisés, no podía dirigir al pueblo si no lo juzgaba. Luego vino la época de los jueces, donde Dios levantaba a un líder y él tenía la cualidad y tenía la responsabilidad también de juzgar al pueblo. Entonces vemos allí que la palabra juzgar en el Antiguo Testamento tiene que ver con dirigir o guiar. Ahora, yéndonos al Nuevo Testamento, la palabra griega juzgar la encontramos, es la palabra krinos, ¿sí? Y esta palabra, la raíz de esta palabra se relaciona con el latín cerno, que significa, escúcheme bien, separar, partir, cernir. Entonces, juzgar siempre involucra separar lo bueno de lo malo cuidadosamente, es decir, lo correcto de lo incorrecto. Pero bien, vamos a aclarar lo que Jesús quiso enseñar en el Sermón del Monte. Así que por favor me acompaña en la escritura. Vamos a ir a Mateo, por favor, capítulo 7, Nuevo Testamento, San Mateo 7:1. Perfecto, vamos a leer el 1 y el 2. Entonces, dice la escritura allí: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, aquí hay una orden, pero más que una orden, es algo que Jesús está condenando. Jesús está condenando que nosotros juzguemos a las otras personas. ¿Por qué? Porque con la misma medida que nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. ¿Sí? A menudo nosotros, como seres humanos, medimos en nosotros mismos, es decir, cuando yo tengo un error, lo medimos con ciertas normas, pero cuando yo veo el error de los demás, lo mido en otro parámetro. Es decir, mi pecado, en mi concepto, a veces no es tan pecado, pero el pecadillo de una persona, para mí es el pecadote. Entonces Jesús dijo que seamos cautos. Entonces, lo primero, si nosotros juzgamos, debemos entender que si lo hacemos, será bajo nuestra misma ley. ¿Sí? Es decir, en la medida que yo juzgo, que yo condeno, voy a ser juzgado y voy a ser condenado. Si yo juzgo de una forma severa, ¿usted cree que yo voy a recibir misericordia? No. Si yo juzgo con amor, voy a recibir amor. Amén. Ahora, aquí le quiero dar cinco puntos importantes antes de irme al segundo punto. ¿Cuándo faltamos a este mandamiento? ¿Cuándo faltamos a este mandamiento? Primero, cuando pensamos lo peor de los demás. ¿Cuántos hemos pensado lo peor de los demás? No voy a decir que levanten la mano. Todos. ¿Verdad? ¿Cuándo más? Cuando solo hablamos con otros de sus faltas. Es decir, nos reunimos con un hermano, con una hermana, y hablamos del error del hermano o del error de la hermana. ¿Estamos? Ahí estamos faltando. Es decir, nos estamos condenando. ¿Cuándo más? Cuando juzgamos a esa persona solamente por sus peores momentos. Es decir, la memoria se nos va y todo lo bueno que pudo hacer esa persona se borra en un instante. Somos muy condenatorios. Muchos siervos del Señor, a transcurso de los años que yo tengo, en los pocos años que yo tengo en el Evangelio, y he conocido que mucha gente se le dice el término cayó en pecado. Y mucha gente condena, hermano, señala y cortan, hacen leña del árbol caído.
nosotros mismos. Ahora, ¿cuándo más faltamos a este mandamiento? Cuando juzgamos por motivos ocultos, es decir, que no conocemos. Y también cuando no nos ponemos en el lugar de esa persona. Entonces, fíjese bien, antes de juzgar, antes de criticar, condenar, tomemos en cuenta estos puntos, estos principios. Pongámonos en el lugar de la persona. No pensemos lo peor de la persona. Analicémonos por completo todo lo bueno que ha hecho y ponga usted en una balanza. No se deje llevar por el error que cometió y todo lo bueno se cae al piso. Ahora, entonces surge esta pregunta, pues, pastor, entonces, ¿qué puedo juzgar o no puedo juzgar? ¿Qué piensa usted? Vamos a la escritura. Vaya a Juan capítulo 7, por favor. Juan capítulo 7. Y ahí vamos a ir respondiendo a la pregunta. De Mateo 7 a Juan 7. Pero por favor ponga su dedo en Mateo, que ya mismo regresamos. Escuche. Antes de leer, en el capítulo 5 de Juan, no vaya por favor, hay una historia de un paralítico. Un hombre que estuvo postrado 38 años, paralítico, que no pudo caminar durante 38 años. Resulta que allí había un lugar que se llamaba en Judea, en Jerusalén, Betesda, ¿verdad? Había allí un estanque donde dice que de un tiempo en tiempo iba un ángel y tocaba el agua. Y cuando el agua se movía, dice que los enfermos, el primero que tocaba el agua era sanado. Este hombre, al ser paralítico, sus posibilidades mermaban. Es decir, si había un ciego que podía caminar, pues el ciego llegaba primero. Si había un sordo, el sordo llegaba primero. Si había un manco, si había un leproso. Pero el ser paralítico obviamente tenía una desventaja grande. Y este hombre llevaba así mucho tiempo. Resulta que un día pasó Jesús por ahí y se le acerca y le pregunta: ¿quieres ser sano? Sí, Señor, yo quiero ser sano. Lo que pasa es que cada vez que quiero tocar el agua, viene otro y se me adelanta. Jesús le dijo: ¿sabes qué? Toma tu lecho y ándate, ponte de pie. Ese hombre creyó. Dice que sus tobillos se afirmaron, sus rodillas se afirmaron y se puso de pie. Y tomó su lecho y empezó a caminar. Pero resulta que había un detalle importante, que ese día que este hombre pudo caminar, es decir, el día que Jesús hizo este milagro, era día de reposo. Era un día donde los judíos lo guardaban, donde no podía un hombre tomar su lecho, donde no se podía comprar, vender, donde no se podía hacer ninguna actividad que no esté bajo la ley mosaica. Entonces la gente empezó a mirar el error en Jesús, porque había sanado a un hombre paralítico y no miraban el milagro, el propósito. Cuando nosotros juzgamos muchas veces, vemos la apariencia, pero no vemos el trasfondo del asunto. Y esta gente empezó a tener pensamientos hacia Jesús muy negativos, que querían matarlo. Querían deshacerse de Jesús. No solo por el milagro, sino porque Jesús también había dicho que Él era el Hijo de Dios, que Él hablaba lo que el Padre hablaba, que Él había sido enviado del Padre. Y esta gente procuraba matarle. Entonces resulta que más adelante Jesús se topa con el paralítico, ¿sí? Y allí viene esta historia en el capítulo 7. Y Jesús huye. Vaya por favor al verso 22 del capítulo 7. Y vamos a ver qué es lo que pasa acá. Vamos más arriba, perdón. Verso 19.
Y Jesús les dice: ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Ok, ahí hay dos preguntas. Fíjese bien usted. ¿Acaso ustedes no han sido instruidos en la ley? Es lo que Jesús le estaba queriendo decir. ¿Por qué entonces quieren matarme? ¿Alguno de ustedes cumple la ley? ¿Acaso la ley no dice no matarás? Y ustedes que conocen la ley, entonces ¿por qué quieren matarme? Porque Jesús conocía los pensamientos de estos hombres. Entonces la multitud respondió en el verso 20, dijo: demonio tienes. Wow. ¿Qué siguió haciendo esta gente? Siguió juzgando a Jesús. Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Ojo, ellos no sabían que estaban hablando con el Hijo de Dios, aquel que conoce todo pensamiento. Ojo, ojo, póngale cuidado. Nuestros pensamientos, ya podemos pecar en nuestros pensamientos. Más aún si dejamos que esos pensamientos salgan a flote a través de nuestra boca. Y Jesús les dice, verso 21: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, les quiero decir algo, escuche. Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Escuche, 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Ahora, ¿qué es lo que estaba queriendo decir Jesús? Usted sabe que el mandamiento de la circuncisión era quitar el prepucio del miembro viril de un niño. O en este caso, le decía a mi esposa ayer, imagínate los prosélitos, que ya era gente mayor que quería hacerse judío, también ya siendo mayor tenía que circuncidarse. Lo que Jesús les quiso decir: el día de reposo ustedes dañan a un hombre, o sea, ustedes merman a un hombre, ustedes agreden a un hombre físicamente, y yo, porque le hago el bien a un hombre, ustedes me están acusando. ¿Estamos? Y ahí es donde vamos a ir. Verso 24. Jesús le dice en el 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Ahora, entonces, ¿podemos juzgar? Sí, pero con conocimiento de causa. Es decir, conociendo bien, discerniendo bien. Recuerden que la palabra juzgar es discernir. Significa discernir. Quitar o entresacar. ¿Sí? Cuidadosamente. Entonces no es algo que lo podemos tomar a la ligera. Ahora, si nosotros no hacemos eso, es decir, juzgamos según las apariencias. Mire usted, mírala. Un amigo pastor una vez me contó que una joven del coro de su iglesia fue acusada. Resulta que vino un hermano y fue donde el pastor y le dijo: pastor, le quiero decir algo. A la hermanita tal la vi saliendo de un hotel. El pastor le dijo: ¿estás seguro, hijo, de lo que me estás diciendo? Sí, pastor, estoy seguro. Ok. Bien, ¿sabes qué? Voy a llamar a la hermanita y voy a llamar a sus padres, y lo que tú me estás diciendo me lo vas a tener que decir frente a ellos. Uy, como que la cosa se puso seria, ¿verdad? ¿A poco hay mucha gente así, verdad? ¿Y sabe lo que pasó? No, pastor, no, en realidad yo no los vi.
Le voy a decir la verdad, pastor, fue el hermanito tal. Él me dijo con estos ojos que se comerán los gusanos. Un día yo vi a esa hermanita. Ah, ok, está bien, pero igual tú vas a estar en la reunión y me vas a llamar a ese hermano. Ahora resulta que vino también el hermano que los vio supuestamente. La joven estaba desconsolada, estaba, que usted se imaginará, los padres, una situación así. Y vino a la reunión allí, todo un clima tenso, pesado. Y resulta que los reúne el pastor y están todos allí. Bueno, dice el pastor, ahora sí, ¿qué es lo que pasa? No, mire, pastor, ahí sí, se lavó las manos rapidito el que había dicho. Es que el hermanito de acá fue el que me dijo. Ah, ok. Entonces, hermano, usted dice que con sus ojos usted vio salir a la hermana de un hotel con el hermano. Pastor, hermano, aquí están los padres, esto es algo muy serio. Quiero que me diga exactamente, estamos delante de Dios, ¿qué es lo que usted vio? Y resulta que el joven dice, en realidad yo no los vi salir de un hotel, yo los vi pasar por un hotel. ¿Sí se da cuenta lo que podemos ocasionar? Porque juzgamos según lo que parece, pero no es. Puede parecer, pero no es. A su nombre. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermano. ¿Qué era más fácil o qué era más sabio? Que el hermanito que los vio pasar se acerque a los jóvenes o se acerque al pastor. Mire, pastor, tengo una duda. Si tiene una duda, no está condenando. Pastor, mire, tengo una duda y no quiero pecar. Vi pasar por allí a los hermanitos que pasaban por un hotel. Se hubiera evitado todo esto. Pero como somos ligeros muchas veces y señalamos, condenamos, se crea un caos, hermano. El corazón de la joven terminó dañado. Es más, dejó de congregar, dejó de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque un hermanito suyo no practica el amor de Cristo. Y a veces nos echan la culpa a los que servimos a Dios porque falta un alma, porque no viene el hermano. Y es a veces como que no nos echan ayuda a los hermanitos. A su nombre. Y toca ir, el pastor le toca ir a tratar de restaurar, de reparar ese corazón, de vendarlo, orar, ministrarlo. Y hay muchos que no regresan. Y hay pocos que sí. Entonces, si nosotros lo hacemos como los fariseos, o sea, según las apariencias, caemos en la religiosidad. ¿Se acuerda un día que se acercó un fariseo a orar y le dijo, estaba un fariseo y estaba un publicano? Los publicanos eran los que recolectaban impuestos en el pueblo judío y eran vistos como cerdos, eran vistos como inmundos, porque lucraban del dinero de sus hermanos. Eran vistos como seres viles, aunque eran hermanos, eran judíos. Y resulta que estaban los dos y llegan a orar y se acerca el fariseo y dice, Señor, yo te doy gracias porque soy bendecido. Papá, gracias, Señor, gracias porque no soy como este publicano que le roba a mis hermanos. Porque yo diezmo, porque yo oro, porque yo ayuno. ¿Y sabe cuál fue la oración del publicano? ¿Era pecador? Sí, era pecador. Claro que sí. Él dice que ni siquiera alzaba el rostro porque tenía vergüenza. Y él decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Sabe cuál oración fue escuchada? Dijo Jesús. ¿Sabe cuál? La del publicano. En el tiempo anterior nuestro pastor estaba mencionando y habló algo sobre juzgar. Durante el tema que él estuvo desarrollando, de cuál es el amor o cuánto amor nosotros le damos a Dios. Allá había un fariseo señalando a una mujer, condenando a Jesús porque estaba con una pecadora. Y así somos, hermano. Y Dios no quiere que seamos así.
Por eso Jesús dijo, mejor no juzguen, evítense hacerlo. Pero si lo van a hacer, escuchen, háganlo bien. En un juzgado, cuando se acerca un fiscal, el fiscal es el que, digamos, el que demanda, ¿verdad? El que acusa. El fiscal va con pruebas. Y luego se acerca el abogado defensor, quien también tiene pruebas. Entonces el juez, después de un determinado proceso donde estudia las pruebas, donde escucha, allí emite un juicio. Allí emite un veredicto. Y nosotros como hijos de Dios debemos actuar de forma similar. No a la ligera, no al ojo, no porque me pareció, no porque escuché que la hermana sí estaba llorando, me vino a llorar y me dijo todo lo que tú le hiciste. Y el hermano que le hizo, ¿ya le preguntaste por qué fue? Ah, no, pero es un pecador porque ya le hizo llorar a la esposa. Hermanos, no, escuchémoslo al hermano a ver qué pasó. ¿Cuál es el otro lado de la historia? Un profesor mío siempre decía, si escuchamos a Caperucita, el lobo siempre va a salir perjudicado. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Ay, pastor, no me gusta este tema, no me gusta. Y por último, vamos nuevamente a Mateo 7, por favor. Mateo 7. ¿Cuándo más podemos juzgar? ¿Podemos hacerlo? Porque querer juzgar, pastor, usted dijo que era guiar. Querer juzgar, pastor, usted dijo que era corregir. Sí. O sea que si yo veo que mi hermano está mal, ¿no lo puedo juzgar? Sí. ¿No lo puedo querer ayudar? Sí. Pero con una condición: que primero te corrijas tú. ¿Estamos? Mateo capítulo 7, ahí mismo regresamos. Versos 3 y 4. Jesús dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Escucha, aquí la palabra viga, en otra traducción, dice el tronco o la rama que está en tu propio ojo. Dice verso 4: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si vamos a corregir a alguien o si vamos a juzgar a alguien, amado hermano, que lo podemos hacer, primero debemos tener este principio de Dios claro en nosotros. O sea, yo no puedo ir y mirar el pecado del hermano cuando yo tengo unos más grandes. Yo no puedo ir y quererle llevar la bolsita que el hermano tiene cuando yo tengo dos maletas grandes en mi hombro. Es algo que no tiene explicación. Uno ayuda cuando uno no tiene carga, cuando uno no tiene peso. Entonces puede ir y decir: hermano, yo te llevo con esa fundita, o yo te ayudo con esa fundota, dependiendo del pecado. Pero sería ilógico que tú, teniendo dos bolsas grandes y que tengas tus manos ocupadas, le vengas a querer decirle al hermano: hermano, te ayudo con esa bolsita. Y el hermano, ¿qué te va a decir? Ah, anda, tú no puedes ni con las tuyas, vas a llevarme con la mía. ¿Estamos? Entonces, yo le digo algo a usted. Científicamente, o hablando en el lenguaje humano, ¿podemos llegar a tener una pajita en el ojo? Sí. ¿O no? A veces nos han metido, ¿o no? Un pelito, una basurita, alguna cosa allí, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo uno se siente? Oye, a veces uno dice: ay, se restriega el ojo, hermano, y
Pero Jesús lo toma de una forma un poco jocosa aquí. Y dice, pero si tú tienes un tronco, tienes una rama ahí, eso es imposible, ¿verdad? Lo que Jesús nos quería decir es que tenemos pecados nosotros mayores. Y entonces debemos preocuparnos primero de nuestros errores, para poder ver los errores de los demás. Y allí, amado hermano, si usted ve, hay una clave. Aunque Jesús aquí quiso ser un poco, yo creo que fue muy calmado, ¿sí? Muy delicado, pero ¿cómo llama al hombre? Hipócrita. Algo también el pastor dijo, y habló de entrar en el campo de la hipocresía. Yo recuerdo la palabra, en el campo de la hipocresía. Ahora, ¿por qué es que la gente no quiere venir a la iglesia? Porque hay un dicho muy conocido: yo no voy allá porque ese lugar está lleno de hipócritas. ¿Y saben qué? Muchas veces es así. Y nosotros mismos somos tropiezo para que otros vengan a Cristo. Si usted no ha escuchado el refrán, póngase a evangelizar. Empieza a evangelizar a una persona diaria esta semana, y luego me va a contestar el otro domingo: pastor, tenía razón, de las 7, 5 me dijeron. Yo no quiero ir a la iglesia. Ese lugar está lleno de hipócritas. Entonces significa que en ese lugar hay mucha gente que anda mirando los errores de los demás, pero no anda mirando sus propios errores. En ese lugar hay mucha gente que anda condenando a los demás, pero él no se condena a sí mismo. ¿Estamos, iglesia? Yo no le estoy diciendo que aquí hay hipócritas, por si acaso, no se vaya a ofender. Cada quien sabe cómo anda delante de Dios. Lo que le quiero decir es lo que Jesús llamó, lo que Jesús condenó. Jesús condenó este pecado. Y llega el verso: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces, ley de resultado, y entonces, es decir, en consecuencia, es decir, por lo tanto, si tú sacas primero el tronco, la viga, verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces vas a poderlo ayudar, vas a poderlo guiar. Ahora imagínese usted un drogadicto, ¿verdad? Que le diga a otro: oye, ya no esté fumando esa cosa, oye, ya no esté fumando eso, oye. Y el otro drogadicto dice: ¿y tú qué me dices a mí? Si tú haces lo mismo. Ah, sí, pero lo que pasa es que Dios conoce mi corazón. Y a su nombre. A su nombre. Y hay muchos que se escudan en eso. Ah, no, sí, juzgamos, condenamos, pero Dios conoce mi corazón. Su nombre. Romanos capítulo 2. Vaya. Romanos capítulo 2. Este tema es muy extenso y lo he querido hacer un compendio, hermano. Le he hecho un zip a esta prédica. Romanos capítulo 2, verso 1. Pablo hablando a la iglesia de Roma y el consejo. Dice allí, escuche: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ay. Santo, está más claro, ¿verdad? Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y tú, dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, como decía el pastor, nos ponemos una vestidura de creyente o de piedad y creemos que estamos bien delante de Dios y creemos que caminamos bien en base a nuestros pensamientos. ¿Sí? Ustedes se acuerdan de David cuando él pecó. Eso está ya en 2 de Samuel capítulo 12. Y vino el profeta Natán y lo confrontó y le empezó a contar una historia. ¿Y qué le dijo? Oh, mi querido rey, le cuento una historia. Había un rey muy rico que tenía muchas vacas, que tenía muchas propiedades, y había un hombre pobre que tenía, una ovejita, su única ovejita. La quería tanto que comía del mismo plato. Era lo único que tenía. Esa ovejita pues le daba su lechita y con eso ese hombre se sustentaba. Y este rey un día tenía un invitado y en vez de tomar de sus ovejas, le quitó la única a ese hombre. Cuando escuchó eso, David reacciona de una forma y se pone de pie. Me imagino yo que dijo: no puede ser, que el que hizo esto debe morir. Y es más, debe pagarle con 4 ovejas. Te lo juro, dice, lo dice así. Dice así: tan cierto como Dios vive, juro que cualquier hombre que haga esa semejante cosa merece la muerte. Y cuando él termina de decir eso, wow, qué apariencia de piedad, ¿no? Qué justo David, el siervo de Dios. Natán le dice: ese hombre eres tú. Ay, 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 ese hombre eres tú. Entonces, ¿cuál es el problema de David? Tenía un tronco. ¿Sí se da cuenta? Tenía algo que no lo podía ver, que no lo dejaba ver, perdón. Entonces, es por esa razón, amado hermano, que debemos siempre nosotros corregirnos antes, ver en cómo estamos delante de Dios, si somos fieles en todo al Señor, si no estamos fallando en un área a Dios, para luego poder corregir a otro. A su nombre. Entonces, mis hermanos, espero que este pequeño mensaje sobre el juzgar, espero que haya sido claro. Y si no lo comprendió, puede mirar el reprise más tarde. Pero es importante, y recuerde algo. Mucha gente dice: no juzgues. Está bien, es preferible, pero no significa que no podemos hacerlo. Es más, mucha gente en la iglesia se excusa con ese versículo para poder llevar una vida liviana delante de Dios, una vida light, y para poder justificar sus errores. Y eso Dios aborrece, porque el Señor dice en el libro de Apocalipsis: si eres caliente, bien, muy bien. Si eres frío, bien. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y un creyente que anda a la liviandad, que no vive como debe vivir, entonces es light. Entonces él te va a sacar, como mucha gente, o como el diablo mismo, te va a sacar el texto del contexto. Es decir, va a usar mal la palabra de Dios y se excusa en ese verso para poder llevar su vida pecaminosa. Pero el Señor no nos llamó a vivir una vida pecaminosa, sino una vida en santidad. Entonces, amado hermano, debemos entender que si nosotros juzgamos, nos estamos condenando bajo nuestra misma ley. Es decir, vamos a ser juzgados bajo nuestras mismas normas, conforme nosotros hemos juzgado al hermano, con severidad o con amor, no lo sé, conforme usted lo haya hecho. Segundo, debemos entender que si nosotros juzgamos, debemos hacerlo no según las apariencias, debemos hacerlo en realidad con conocimiento de causa. Y por último, que cuando nosotros juzgamos, antes de hacerlo, debemos entender que debemos corregirnos primero.
Es decir, debemos de tener una conciencia limpia, tranquila delante de Dios para poder querer ayudar a un hermano. Jesús no dijo que era malo ayudar a nuestro hermano con la paja de su ojo. Es bueno ayudar a tu hermano con la paja de su ojo. Pero antes, trata con la viga de tu propio ojo. Que el Señor les bendiga. ¿Nos ponemos de pie? Y le damos gracias a Dios. Y yo no sé si aquí hay alguna persona que tal vez fue juzgada en la iglesia, que tal vez lo juzgaron, lo condenaron. Pero Dios te dice, no te preocupes, no los escuches. Yo te juzgo según la verdad. Y yo conozco a profundidad toda tu vida. Yo conozco tu sentar, yo conozco tu levantar y yo conozco tu acostar. Así que no te desanimes, no te desalientes. Tienes que seguir avanzando, porque aún no he cumplido el propósito que tengo con tu vida. Cierra tus ojos donde estás. Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu misericordia. Gracias te doy, Señor, por tu bondad, por tu amor inagotable, mi Dios, que lo derramas cada día, Señor, aún sin merecer, mi Dios, tantas cosas. Tú nos las das porque tú eres bueno, Señor. Padre, y como tú dijiste un día a través de tu Hijo Jesús, yo no he venido a condenar al mundo, pero todo juicio ha sido dado al Hijo de Dios, que un día vendrá, Señor, desde los cielos y juzgará a todo hombre y a toda criatura en esta tierra, Señor, conforme a tu santa palabra, Señor. Mi Dios, pues nosotros hemos sido librados de juicio, mi Dios, porque hemos sido hallados por tu amor y por tu misericordia, Padre. Hemos sido encontrados por tu amor y hemos sido rescatados de la muerte, Señor, y de las garras del infierno. Señor, te pido que nos ayudes cada día, mi Dios, a mirar nuestro caminar, a preocuparnos por nosotros, a mirar por nosotros primero, Señor, a que podamos crecer en la fe, crecer en el amor y no estar viendo los errores de los demás. Ayúdanos, Señor, a mirar con ojos de misericordia, a poder restaurar con un espíritu de mansedumbre, como dice tu palabra, aquel hermano o aquella hermana que ha sido descubierto en alguna falta. Que tu amor nos invada, Señor, y que la sabiduría del cielo, Señor, llene nuestras mentes para poder cada día hacer tu perfecta y santa voluntad. Es nuestro anhelo y es nuestro deseo, Señor. Y te pido que perdones, Señor, si hemos juzgado, si hemos criticado, si hemos señalado, Señor, con ligereza a nuestro hermano, mi Dios amado, y si hemos sido piedra de tropiezo también. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.